Campos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Vamos a hablar del COVID. ¿Quién desafortunadamente no tiene en casa o en el círculo cercano a la familia personas que están de nueva cuenta infectadas por este virus que por fortuna parece ser que está causando menos fallecimientos, pero los contagios se han multiplicado con una rapidez impresionante? Déjeme darle solo un dato. De hace 6 semanas a la fecha, tenemos un incremento superior al 300% de personas contagiadas por este virus que pues no se ha ido, no nos deja en el mundo. Igual vemos problemas en Asia, que seguimos viendo problemas en Europa, que podemos ver problemas ya aquí en nuestro continente. Y bueno, para poderle entrar a este tema de fondo y poder desarrollar un análisis profundo y a fondo, como es costumbre en este programa, tengo el gusto de que nos acompañen aquí en la mesa de a fondo Katia Rivera Calderón. Ella es neumóloga del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, del famoso INER, y también de Inspira para una mejor salud. ¿Cómo estás, Katia? Bienvenida, muy buena tarde. Hola, Eduardo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Gracias, el honor es de nosotros. Arturo Erdelí, él es actuario y doctor en Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra máxima casa de estudios. Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo, a sus órdenes. Saludos a todos los participantes. Muchas gracias. Y también nos acompaña Carolina Gómez. Ella es consultora en salud pública, integrante de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, precisamente. Carolina, ¿cómo estás? Muy buena tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Pues bueno, sin más, déjenme preguntarles y empiezo contigo, Carolina. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos tenemos que preocupar de nueva cuenta por algo que pues, nos dijo el gobierno que ya estaba casi controlado, ya estaba casi de salida? Bueno, nos tenemos que preocupar porque es una pandemia que ha afectado no solamente la salud de miles de mexicanas y mexicanos, ha provocado un exceso de mortalidad en el país, ha obligado a cambiar la vida de nuestros niños y nuestros jóvenes durante 2 años que tuvieron que tomar clases a distancia, ha elevado la pobreza en nuestro país por los gastos de bolsillo que tienen que hacer muchas familias mexicanas que no cuentan con la certeza de tener acceso a la salud pública, y otro, el que aunque la tengan, los medicamentos no están a la mano. Y lo más importante de todo, que creo que no se ha evidenciado de manera correcta, es vamos por la 5ª ola en este país y seguimos sin mostrar la empatía que requiere una enfermedad como esta. Y sin mandar por parte de la autoridad sanitaria, la responsable de esta pandemia, mensajes contundentes, claros, cortos, que a la ciudadanía le hagan sentido. Y por el contrario, hoy en la mañana estaban hablando pues con una frivolidad de que se trata de síntomas de catarro. Que es un catarrito el que realmente lo que tienen muchas de las personas que están contagiadas, así lo manejaban, bien dices. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tamaño estamos hablando de nuevos contagios? Katia, ¿qué es lo que han representado en el INER? ¿Qué es lo que están viendo? Bueno, yo creo que tanto a nivel público como a nivel particular, pues ha representado un incremento en la solicitud de atención primaria, es decir, en las consultas médicas. Ha incrementado también la hospitalización de los pacientes. Volvemos a lo mismo, si bien ya tenemos algunas medidas que disminuyen la gravedad de los cuadros, que disminuyen el riesgo de mortalidad asociado a esta enfermedad, pues no nos exenta de presentar este pequeño catarrito, por así decirlo. Sin embargo, estamos descontando que todavía tenemos población en riesgo, población que, si bien nos vamos a los números, pues únicamente alcanzamos en una población en México del 62% de personas vacunadas. Entonces tenemos todo ese 38% todavía descubierto, aunado incluso pues también a este 62% que, si bien está vacunado, tiene un esquema completo, también va a presentar... Perdóname que te interrumpa ahí, Katia. Perdóname, 62%
de en qué rangos de edades, porque creo que es hoy muy importante hablar también de los rangos de edades. Claro, porque pues realmente es muy reciente la aprobación, por ejemplo, aquí en México, el inicio de la vacunación para menores de 12 años. Entonces, recientemente, en estos últimos meses, pues hemos iniciado con la vacunación de los mayores de 15 años. Estamos hablando que esta población apenas está recibiendo su segunda dosis de vacunación, está completando un esquema de vacunación contra COVID, pero apenas estamos iniciando o estamos en pañales en esta población menor de 12 años y que recientemente se acaba de aprobar y que todavía tenemos pues las fechas pendientes para el inicio de la aplicación de esas vacunas. Entonces estamos hablando de que este 62% pues estaría representado principalmente por la población mayor de 12 años. Uno de los grandes problemas que se ha presentado aquí, Arturo, es la cuestión realmente de la información. ¿De qué tamaño estamos hablando? ¿Qué es la pandemia que se ha presentado en México? ¿Qué números tienes tú? Pues quizás los números que más interesan son los recientes, ¿no? Para entender cómo se ha estado presentando esta quinta ola, ¿no? Digamos que esta quinta ola empieza a principios de mayo, ¿no? A principios de mayo traíamos un promedio de unos 500 nuevos casos confirmados por día. Ahorita ya superamos los 7,000, ¿no? Entonces, sí es muy importante el incremento de donde estábamos hace 6 semanas a lo que tenemos ahora. Por eso no me explico que las autoridades se resistan a llamarle una quinta ola. Para que le demos contexto, ya superamos ahorita en casos confirmados por día el pico de la primera ola. Así que si para el gobierno esta no es una quinta ola, pues entonces tampoco la primera ola lo era, ¿no? O sea, es realmente absurdo la actitud del gobierno de querer siempre minimizar lo que estamos viviendo. Qué bueno que gracias a la vacunación ya hay menos casos graves y menos muertes, pero de todas maneras no es bueno que haya tantos casos leves, porque como ya me lo dijeron, demandan atención, presionan al sistema público de salud y además no se libran de quedar con secuelas, que ese va a ser otro problema de salud pública que va en crecimiento, ¿no? Precisamente sobre ese punto, Carolina, hemos oído hablar mucho de la cuestión del COVID. Estamos empezando el tercer verano oyendo hablar del COVID, pero no conocemos desafortunadamente realmente los efectos que nos va a dejar esta enfermedad. Bueno, no hay estudios tan contundentes, pero sí sabemos que se complica para algunas enfermedades crónicas, como muchas de las que padecemos aquí en México, y que también por segundo año consecutivo se convirtió en la primera causa de muerte en el país. Entonces, creo que esos signos nos deberían de preocupar mucho. Y yo insisto en el tema que comentan el doctor Erdely, aunque se escuchaba un poco distorsionado lo que comentó al final, en el sentido de que la comunicación del gobierno es fundamental. ¿Por qué razón? Porque es cierto, y les ha dado a muchos políticos que han salido a decir, es que mis síntomas son leves. Sí, pero generan un ausentismo, no importa si te vas a tu casa a trabajar. Hay momentos en los que eso va a tener un costo económico y social para el país. Y otra de las repercusiones que tampoco hemos hablado y de las que yo escribía el fin de semana en mi artículo de Excelsior es, por ejemplo, el caso de la orfandad. Ese es un problema de un gran impacto. Había cifras bastante moderadas, por ejemplo, en nuestro país, pero The Lancet escribió un comparativo en el que habla de casi más de 250,000 niños que han perdido a un progenitor o a un segundo progenitor. Eso es un problema. Perdón, The Lancet es esta prestigiosa revista internacional que aborda principalmente temas de salud, para ponernos en contexto. Sí, perdóname, Carolina. No, sí. Perdón que yo luego me quedo con la idea de que olvido con quién, o sea, que nuestra audiencia nos entienda y yo trato todo el tiempo de hablar de precisamente que la comunicación de riesgos en salud pública es muy importante. Sin duda. No, pero decías muy bien, este es un problema que ni siquiera se ha visibilizado. No sabemos todavía cuántos niños han quedado
sin su padre o sin su madre, o incluso ha habido casos, seguramente tú nos podrás hablar de ello en un momento más, en que perdieron a sus dos, tanto al papá como a la mamá, ¿no? Y quedaron no nada más un niño, sino varios, caray, de una sola familia. Una familia, claro, en una sola familia, muy probablemente. El doctor Arturo seguramente tiene esos datos más a la mano que yo, pero bueno, es inminente que es un problema de salud pública que hay que afrontar. Estamos verdaderamente en la quinta ola y apenas van los niños a salir de vacaciones y esta convivencia como si nada pasara nos va a terminar pues golpeando de alguna manera, quizá más fuerte que el verano pasado. Katia, ¿qué es lo que han ustedes visto, ustedes los médicos que están, principalmente ustedes como neumólogos, qué es lo que están viendo? ¿Hay alguna variación en las distintas etapas, en las distintas olas? ¿Nos han servido realmente las vacunas? Perdón, lo último no lo escuché, Eduardo. ¿Nos han servido las vacunas? Finalmente, sí. Las personas que tenemos ya 3 o 4 vacunas, creemos y nos sentimos que estamos a lo mejor un poco más protegidos o menos indefensos. Sí, no, definitivamente, bueno, lo que hemos visto a lo largo de la pandemia es justamente que antes no teníamos como una discriminación en el grupo etario. No nos preocupaba, por ejemplo, específicamente un grupo etario, sino que podíamos tener pacientes de 20 años o pacientes de 65 años con la misma gravedad de la enfermedad, esto antes de que existieran las vacunas. Entonces llega esta parte de la vacunación y definitivamente la gravedad de los cuadros y la posibilidad de que el paciente termine hospitalizado ya se va centrando justamente en los pacientes con alguna comorbilidad importante y no únicamente hablamos a lo mejor de cáncer o de alguna inmunodeficiencia adquirida como es el VIH, sino también desde pacientes que son hipertensos, que son diabéticos o que tengan alguna comorbilidad, en nuestro caso respiratoria, también independientemente de su estado de vacunación, tienen mayor probabilidad de presentar ya una enfermedad de moderada a grave. Entonces sí nos ha servido la vacunación. Lo que hemos visto es que los síntomas efectivamente cada vez son más leves. Los cuadros clínicos también tienden a tener una duración de tiempo más corta y la transmisibilidad entre personas vacunadas también es mucho menor. No es lo mismo estar 4 individuos en una sala, todos vacunados, uno con la enfermedad, pierde esa capacidad de transmitir, así como aquellos que estamos vacunados, de presentar la infección, a diferencia de que si dentro de esa habitación todos estuviéramos sin vacunación. Entonces es más fácil transmitir si no me vacuné y es más fácil enfermarme de gravedad si no me vacuné. Entonces definitivamente sí se ha visto un cambio significativo con la introducción de las vacunas, si bien también sabemos que hay algunos tratamientos que ya están siendo aprobados. Recordemos que esta no es la cura para la enfermedad, ¿de acuerdo? Recordemos que estos tratamientos lo que intentan es disminuir la probabilidad de que un paciente curse con una enfermedad de moderada a grave. Entonces, no podemos estar confiados únicamente con la vacunación de que esto no pueda progresar y sobre todo en este grupo de personas que sabemos que tenemos o somos portadores de alguna comorbilidad importante. ¿Qué detallada explicación y precisa? Pero Arturo, cuando nos vamos a los datos duros, pues el gobierno nos dice, no tenemos todavía de qué preocuparnos. Realmente estamos hablando, pues no de datos importantes, no de números importantes. Y sin embargo, pues acaba de decir hoy en la mañana López-Gatell, el subsecretario de Salud, que estamos hablando pues de que 5 personas se contagian diariamente, pierden la vida. ¿Qué tan cierto es esto? Y sobre todo, ¿qué nos está reflejando al paso de estos 2 años y medio? Arturo, ¿qué nos están reflejando los números? ¿Realmente ha habido un control de parte del gobierno? Bueno, primero, para no dejar pendiente la pregunta sobre la orfandad, en un estudio que hizo The Lancet, más o menos 131,000 niños han perdido a alguno o ambos padres en México, o sea, 1 de cada 1,000. Entonces, esto supera por mucho los casos, por ejemplo, en Brasil, que son 113,000, y eso que Brasil tiene casi el doble de población que nosotros. O sea, México es de los que más niños huérfanos ha dejado por cada 1,000 habitantes, ¿no? Pero ya respecto a los datos duros, pues sí, efectivamente, si uno revisa las muertes por fecha de defunción, efectivamente nos encontramos como en un promedio de 4 o 5 defunciones diarias confirmadas, ¿no? Pero aún así creo que ya ha ido quedando claro
que no conviene que haya tanto contagio, porque si esta epidemia, esta pandemia se ha ido alargando, ha sido por la aparición de nuevas variantes. Entonces, tantos contagios son oportunidades para el virus para replicarse, para estar mutando. No todas las mutaciones resultan más dañinas que la versión original, pero de entre diversas mutaciones, con que una logre tener características que la hagan diferente y más contagiosa que las anteriores, esto es lo que provoca nuevas olas. No olvidemos que hace un año, por estas mismas fechas, ya se daba por hecho que ya se acababa la epidemia, que estábamos en endemia, y fue justo cuando apareció Delta y lo que ya vivimos. Después de Delta también se dijo, bueno, ahora sí, ya después de Delta no puede haber algo más contagioso, y surgió Omicron. Entonces, también tenemos una responsabilidad en que surjan nuevas variantes, nuevas oleadas, porque nos relajamos, porque subestimamos la epidemia, porque desde las autoridades se le empieza a llamar que es solo una gripe, cuando no es solo una gripe leve, aunque estés vacunado. Entonces, esos son los datos duros. Y otro dato importante recalcar, en el caso de la vacunación, pues sí, 62% de la población ya tiene esquema completo, pero hoy en día se requiere esquema completo más refuerzo. ¿No? En esta situación, solo 41% de la población cuenta con esa situación. Entonces, más de la mitad de la población no tiene la protección adecuada contra este virus. 31% de la población no ha recibido ni una sola dosis. Estamos hablando de 40 millones de mexicanos, la mayoría menores de edad, que no han recibido ni una sola dosis. Entonces, es una reserva enorme por explorar para una variante tan contagiosa como Omicron. Carolina, tú como especialista en cuestiones pues, realmente de salud pública, como consultora, ¿crees que se ha politizado esta situación de la pandemia? No nada más, hemos visto distintos tratamientos, pero en México no se ha sobrepolitizado el manejo de la pandemia. Yo creo que se ha politizado desde el inicio, en el que lamentablemente tuvimos 3 meses para preparar la posible llegada del virus, porque los virus ya vimos que traspasan fronteras de manera muy ágil, muy rápida, y en vez de hacer eso, se esperaron hasta el último minuto, y casi a finales de marzo se estaba adquiriendo el primer, la primera compra importante de equipos de protección personal del personal médico. Luego hicieron esto de la vacunación, pues una feria, por así llamarlo amablemente, porque normalmente los mexicanos estábamos acostumbrados a que la vacuna no es que nosotros tuviéramos que ir a buscarla, sabíamos a dónde ir, que eran los centros de salud. Y aquí se convirtió en una cuestión totalmente centralizada, controlada, porque no había los recursos suficientes para que se vacunaran a todas las personas al mismo tiempo. Y finalmente yo creo que otro ejemplo de eso, de que se politiza, es que no se quiere aceptar la realidad con base en la evidencia científica. Tenemos 2 variantes nuevas de Omicron que no estamos seguros, y evidentemente así lo está demostrando la rapidez de los contagios. El que ya tengamos vacunas no nos va a dar la enfermedad. Y como decía yo al principio, y tampoco sabemos las consecuencias o secuelas en nuestro... Uy, se nos congeló la imagen. Con Carolina tenemos un pequeño problema de comunicación. Pero Katia, déjame preguntarte, Katia, que es neumóloga de Inspira para una mejor salud. Katia, ¿qué es lo que está sucediendo en el momento en que llegan los pacientes y que incluso algunos de ellos ya traen un segundo o hasta tercer contagio? ¿Sus órganos ya se empiezan a debilitar? ¿Hay algo de esto o siguen siendo de estas medias verdades o medias mentiras que se han vuelto comunes?
No hay todavía como una evidencia clara de que un cuadro puede ser, por ejemplo, menor o de menor gravedad conforme nos vayamos infectando. Lo que sí sabemos es que al principio, cuando teníamos una sola variante, esta primera infección nos podía proteger en cierta medida de una segunda infección. En el momento en el que nosotros empezamos a ver que existen nuevas variantes, nos damos cuenta de que ahora sí este tiempo como de inmunidad ya no existe. Pude haberme enfermado de una variante y al mes, a las 2 semanas, volverme a enfermar de una segunda variante. Entonces, el hecho de tener el antecedente de una infección, una, dos, no nos protege de una tercera o cuarta y tampoco sabemos tanto en cuanto a la gravedad. No quiere decir que todos los pacientes vayan a presentar un tercer cuadro mucho peor que el segundo o un cuadro más leve. Eso va a depender ciertamente de la capacidad que nosotros como individuos tengamos de producir estos anticuerpos neutralizantes, tengamos esta capacidad del sistema inmunológico para protegernos de segundas infecciones. Entonces, eso es muy variable. No recordaba, creo que la segunda parte de tu pregunta, Eduardo. La cuestión está, hay cuadros, tú has visto diferentes tipos de personas afectadas en la primera ola, segunda ola, tercera ola. ¿Ya podemos hablar de algo general o todavía son particularidades de gente que estuvo contagiada en la primera, en la segunda, en tercera o cuarta o ahora quinta ola? No, sí son particularidades. Por ejemplo, Delta nos dio como muchos síntomas ya hacia neumonía. Y ahorita Omicron se está quedando en vía aérea superior. Entonces los cuadros como catarrales, lo que la gente conoce como catarrales, escurrimiento nasal, únicamente dolor en la garganta, que se queden disfónicos, eso está siendo un poco más frecuente. Sin embargo, la característica persiste, el hecho de que presentemos en el inicio de los síntomas, este pico, esta exacerbación de los síntomas, vayamos presentando una mejoría y entre los días 7 y 10 podemos empezar a presentar como un empeoramiento, un incremento de los síntomas o aparición de nuevos síntomas. Eso es algo que se mantiene como constante y que es una característica de la infección y que va determinada pues justamente por la fisiopatología de la infección, pero sí ha habido un cambio. Entonces antes decías, es que ya dejé de oler y ya, era indicativo de COVID. Ahorita, por ejemplo, no estamos teniendo tantas hiposmias, pero llegan con cuadros muy floridos, catarrales, y sabemos que puede ser COVID. Entonces, esta confusión también en las personas suele ser muy común. Entonces, yo huelo, entonces no puedo tener COVID porque todavía huelo y todavía me saben las cosas. Doctora, ya no, nos tienes que hablar para que todos entendamos lo que nos dices, ¿eh? No nos des tus términos médicos que después no entendemos, ¿eh? Entonces, pues bueno, Arturo, déjame preguntarte algo. Hay dentro de la información pública que tenemos, se habla de que 25 de las 32 entidades federativas del país ya han relajado, por decirlo de alguna manera, todas estas medidas precautorias y algunas incluso dicen que ya no es necesario utilizar el cubrebocas, que ya no es requerido. ¿Qué te dicen estos números? ¿Cómo has visto? ¿Qué te indican tus gráficas? ¿Cómo va la cuestión del relajamiento de las medidas sanitarias? Pues curiosamente coincide con ser 25 las entidades que ya presentan un crecimiento muy acelerado de casos, ¿no? Entonces va de la mano, ¿no? Y otra cosa que es importante señalar que se comentó comentó el subsecretario López-Gatell, que no fue del todo preciso, que habló de que lo que estamos viendo ahorita de infecciones es básicamente por las subvariantes BA4 y BA5, cuando de acuerdo a información del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, esto no es así. Todavía no son predominantes en México las subvariantes de Omicron BA4 y BA5, ¿no? Ahorita todavía todo es BA1.1, BA2, ¿no? Esas subvariantes que son todavía más contagiosas, ya predominan en Europa, en algunas partes de Estados Unidos. Así que todavía falta ver en México cuál va a ser el comportamiento y los síntomas típicos de esas subvariantes de Omicron que todavía falta que lleguen a México. Perfecto. Pero sí podemos tener, tú ya tienes una información más sólida en este sentido. ¿Qué ha pasado con estos relajamientos? Sí, en general el país ya tiende a relajar, a pesar, incluso hacer hasta llamamientos para eventos públicos. ¿Tú también lo percibes así? ¿Ha habido un relajamiento, Arturo? Sí, porque lo vemos en eventos masivos, por ejemplo, los que recientemente se han organizado en la Ciudad de México y que quieren seguir organizando. Ya se convocó, creo,
otro nuevo evento, o en los eventos adelantados de campaña que está haciendo Marcelo Ebrard, que por cierto ya hasta salieron contagiados, ¿no? Hicieron aquel evento en Toluca y a los pocos días la jefe de gobierno de la Ciudad de México reporta que es positiva a COVID. El domingo estuvo Marcelo Ebrard en Jalisco y al día siguiente reporta que tiene COVID. Entonces, todo ese tipo de eventos masivos que no son estrictamente necesarios, pues están ayudando a la propagación de este virus. Entonces, sí hay un relajamiento. Yo creo que los mensajes desde la autoridad no ayudan porque lo están subestimando y simplemente quieren retomar las actividades, quieren hacer sus campañas o precampañas electorales sin importar el riesgo que esto implica para la población. Gracias. Tenemos 3 personas que están teniendo la información día a día, que miden la información día a día, que están al tanto de lo que está pasando con esto. Y antes de ir con esta enfermedad, que pues todavía sigue siendo una pandemia con el COVID-19, y antes de irnos a pausa, déjenme nada más hacerles una pregunta cerrada y les pediría también una respuesta cerrada. Vemos, y empiezo contigo, Carolina, ¿vemos que el COVID es un problema resuelto? No. Doctora Katia, ¿el COVID es un problema resuelto? Definitivamente no. Arturo. Definitivamente no. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento. Carolina, el COVID entonces, pues será una enfermedad, un virus que ya tendremos que aprender a convivir con él para largo tiempo. Sin duda, llevamos 2 años y medio hablando de él, de enfermedad y muerte que nos ha arrojado. Nos cambió la vida a muchos mexicanos. Por ejemplo, una cifra muy importante es que entre 2018 y 2020, 16 millones de mexicanas y mexicanos perdieron el acceso a la salud en un periodo en el que el gobierno actual, el gobierno federal, prometía medicamentos y acceso a la salud gratuita a todas y todos. Y esos 16 millones que ya no tenían de por sí acceso a la salud, vivieron una pandemia en la que seguramente enfrentaron muchos otros problemas asociados al COVID. Entonces, es un virus con el que tenemos que aprender a convivir, en tanto el número de mexicanos que señaló el doctor Erdely, que son 40 millones que no han recibido una sola dosis de vacuna, y es por eso que yo creo que debemos mostrar empatía entre todos. No es momento de hacer eventos ni de andar haciendo campañas electorales sin el uso de la mascarilla. Yo creo que ya no le vamos a decir cubrebocas, hay que decirle mascarilla para que la gente entienda que hay que cubrirse desde la nariz hasta la barbilla y que es una de las medidas con evidencia científica más eficiente para evitar el contagio. Entonces, doctora, ya vamos a tener que acostumbrarnos, por lo que nos está diciendo Carolina y todo, a andar frecuentemente con nuestra mascarilla. ¿Es lo más recomendable para esta quinta ola que estamos viviendo, nuestra mascarilla? Definitivamente. Yo creo que hablábamos justo ahorita de que hemos sido más permisivos con el uso de las mascarillas. Hemos, en algunos estados, más que en otros, hemos como que minimizado el hecho o la necesidad de utilizarlos o lo hemos dejado a opción de si el ciudadano quiere utilizarlo o no, cuando en cierto modo no debería ser así. Entonces, si bien sabemos que hay una menor probabilidad, ¿sale? Porque estamos hablando de probabilidades, estamos hablando de un porcentaje sí y de un porcentaje no, lo cual es muy importante, no estamos hablando de una medida definitiva. Entonces, si bien sabemos que incluso en espacios abiertos, con 2 metros de distancia, disminuye la probabilidad del contagio, ¿sale? Únicamente esa medida disminuye aún más el uso de las mascarillas. Entonces, se está permitiendo, por ejemplo, que en espacios públicos no lo utilicemos. Pero aún así no sabemos todavía mantener esa distancia, no sabemos todavía utilizar, por ejemplo, el estornudo o la tos de etiqueta, no nos cubrimos. Realmente expulsamos y vamos por la calle caminando a un lado de otra persona que tose sin este tipo de medidas, no mantiene la distancia, incluso en las filas los hemos visto, nos tienen que estar diciendo que nos separemos, por favor. Entonces,
Sí, definitivamente creo que es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos. Creo que ya cada quien, o queda también en cada uno, el adoptarla como una medida de autoprotección y de protección a tu familia, porque no vives solo. Y eso sí nos enseñó la pandemia, de que no sabemos vivir solos y no podemos permanecer tanto tiempo ni en aislamiento ni solos. Entonces, creo que si queremos adaptarnos como esta nueva normalidad, también tenemos que hacer como un análisis interno de qué es lo que queremos. Entonces, creo que todo empieza también desde los ejemplos. Entonces, así como un niño va a aprender de sus papás, creo que nuestras autoridades deberían enseñarnos o manifestar estas medidas justamente ante la población, para que la población, para que sea más fácil que las aceptemos. Entonces, sí, definitivamente considero que ya tenemos que aprender a vivir con las mascarillas, y como bien lo dice la maestra Carolina, como también una acción de empatía, ¿no? De empatía hacia esa persona a la que yo puedo poner en riesgo, sea niño, sea anciano, sea mi propia familia con alguna comorbilidad. Justamente por empatía tendría yo también la responsabilidad de utilizar el cubrebocas. Doctor Arturo, ¿qué es lo que sucede? No sé si tengas la información dura. ¿Hay algún estudio, algún número que tú nos puedas aportar en referencia a las personas que se contagian, que usan el cubrebocas, o las que no lo han usado, no lo usan? ¿Tenemos alguna información al respecto, Arturo? Sí, no tengo aquí el dato a la mano, pero sí he visto varios estudios en los que definitivamente no hay duda que el uso de mascarillas contribuye a menores contagios, o si bien quizás no pueda evitar al 100% que nos contagiemos, pero al menos disminuye la carga viral, que también eso influye en la gravedad de la enfermedad. Entonces, de cualquier forma nos conviene el uso de mascarillas. Sí se ha cuantificado que tiene un beneficio en cuanto al número de contagios y a la gravedad de los contagios. Entonces, nos conviene usarlas, y ahora en estos tiempos con una variante tan contagiosa como es Omicron, incluso ya las mascarillas de tela o las azul quirúrgicas empiezan a ser ya insuficientes. Entonces se recomienda usar N95 o superior en las actuales circunstancias, y muy importante, bien ajustadas al rostro, porque recordemos que la idea de la mascarilla es que todo el aire que inhalamos y exhalamos se filtre a través de la mascarilla. Entonces, si hay huecos por los lados o sobre el puente de la nariz, el aire tiende a entrar o salir por donde encuentra menos resistencia. Entonces, es algo que también observo mucho en otras personas, que pueden tener una N95, pero la traen mal ajustadas, entonces están, ahí sí se está creando una falsa sensación de protección. Creo que hace falta mucho una buena campaña en ese sentido. Doctor, aquí nos está diciendo un compañero de piso, Katia, dice, ¿cómo entender que a mi esposa está contagiada y yo no me he contagiado? Convivimos permanentemente en la casa. ¿Cómo podemos explicar esto, que parece ser que es un fenómeno que se está presentando de manera importante, Katia? Ok, bueno, uno es que hasta el 30% de los pacientes pueden cursar asintomáticos. Entonces, somos una pareja que vivimos en la misma casa. Uno tiene la probabilidad de presentar síntomas y otro tiene la probabilidad de no presentar síntomas. Entonces, la ausencia de síntomas no me exenta de estar enferma. Entonces, es un porcentaje muy importante de los pacientes que pueden cursar asintomáticos. 2. ¿Qué tipo de prueba diagnóstica estoy yo utilizando para establecer si tengo o no tengo la enfermedad? Ya sabemos ahorita que la disponibilidad de las pruebas rápidas de diferentes marcas con diferentes sensibilidades y especificidades, es decir, la capacidad de la prueba de detectar realmente el virus, son distintas. Entonces, decidí realizarme la mejor prueba diagnóstica. Bueno, la mejor prueba diagnóstica también tiene errores, ¿sale? Que en este caso sería la prueba de PCR. Tiene errores. ¿Por qué? Porque depende de en qué momento me la estoy haciendo, si estoy en ese pico de replicación en donde la prueba puede identificar la enfermedad, o apenas me empiezo como a subir en esta replicación del virus, que es incrementar pues la cantidad que puede ser detectable. 2, el tipo de la toma de la muestra. ¿A qué laboratorio fui? Si la muestra se analizó de manera inmediata bajo los métodos estándar, o muchos de los laboratorios ahorita recopilan las muestras y las llevan posteriormente a un laboratorio más grande a analizarlas. Entonces, todo este proceso puede representar pues cierto error y por lo tanto dar una prueba negativa. Ahora, ya sabemos también en cuanto a la fisiopatología
que los hombres son más susceptibles a presentar una enfermedad más grave y más sintomática que las mujeres. Entonces, desde esa pequeña diferencia, ya también podemos tener estos casos en los cuales me dicen, no, pues es que yo no tengo la enfermedad y él sí tiene la enfermedad, ¿sale? Pero entonces, o me tomaron la muestra antes, o apenas voy a desarrollar síntomas, o me tomaron la muestra mal, o voy a ser un paciente asintomático, y en pacientes asintomáticos también hemos visto que la carga viral es mucho más baja y por lo tanto se puede detectar en una prueba como negativa, ¿sale? Entonces, todas estas variables dependen y también depende mucho de la carga viral a la que yo estuve expuesta. Volvemos al ejemplo, por ejemplo, de los eventos masivos, ¿no? Yo, papá, vivo con mi hija fue a un concierto, ella estuvo expuesta a una gran cantidad de virus y va a presentar una enfermedad mucho más florida de la de yo, papá, que únicamente lo adquirí de mi hija, que representa una menor carga viral. Entonces, justamente lo que hablábamos hace unos minutitos es la gravedad del cuadro, la facilidad del contagio va a depender de a qué tanta carga yo estuve expuesta. Entonces, no es lo mismo contagiarme de familiar a familiar o contagiarme en un evento masivo. Entonces, eso también es muy importante considerar y que las familias sepan que siempre que hay un paciente positivo en casa, hay la posibilidad de que los que estuvieron en contacto sean portadores incluso asintomáticos y transmitir la enfermedad a alguien más. Entonces, es por eso que parte de las recomendaciones es, ok, tu paciente te vas a aislar, pero tu familiar también tienes que aislarte. Okay. Eso es un tiempo también, dependerá del estado de vacunación y el estado de inmunosupresión. Puede variar entre 5 a 7 días, pero el aislamiento está indicado. Carolina, sin embargo, hemos visto un fenómeno muy curioso que se ha presentado recientemente con esta quinta ola, yo creo que en todo el país. Las pruebas cada día, hay un estudio reciente, estaba leyendo hoy en la mañana, el 95% de las farmacias dicen que les han bajado sus ventas de manera muy importante de las pruebas, que ya no hacen las pruebas que hacían antes, que incluso la gente a veces llega, pasan 2, 3 días y no hay quien vaya a comprar ni vaya a hacerse estas pruebas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hemos perdido interés o hemos perdido, cómo llamar a esta situación? ¿Hemos perdido nuestro deseo de saber si estamos o no contagiados, sabiendo que hoy existe el riesgo de que si ya estamos vacunados no va a ser mortal? Pues sí, yo creo que el mensaje o la comunicación entre el gobierno y la ciudadanía se desgastó y, como decía Katia, ha perdido credibilidad porque no predican con el ejemplo. Y en estos momentos hemos estado comentando algunos salubristas o virólogos que es el momento ideal para empezar a aplicar estas pruebas que se ponían en kioscos y que es obligación del gobierno detectar y poner al servicio de la gente, porque una prueba rápida, lo comentaba yo ayer, es un gasto que muchas familias les representa un gasto imprevisto y que dadas las condiciones de la situación económica por la que estamos atravesando. Y por muy largo tiempo, además. Sí, porque además, ¿cuántos miembros de la familia necesitan hacerse la prueba para estar convencidos de que quiénes son, quién empezó, los asintomáticos, ok, se encierran, pero el que sí se siente mal va y se hace la prueba? Y entonces, pues aún en una familia de 2, pues esas 2 personas tendrían que hacerse la prueba y desde luego comunicarle a sus contactos. ¿Y qué pasa si, imagínate, en esto que estás diciendo, perdóname que te interrumpa, resulta que las 2 o 3 o 4 personas que viven en casa no pueden trabajar y a lo mejor en algunas ocasiones, pues simple y sencillamente el patrón dice, oye, pues ya no te puedo seguir pagando estos días, entonces se va mermando de manera importante la economía, como bien señalabas. Sí, el ausentismo laboral es una de las consecuencias más evidentes y pues no todos los empleados están sindicalizados o cuentan con esa protección laboral de la que tú señalas, Eduardo. Y yo la verdad es que creo que para estar seguros ya debería el gobierno de al menos la Ciudad de México, de las 5 entidades que ahorita tienen mayor número de contagios, las otras 4 son además sitios turísticos, entonces con mucha más razón, porque reciben a mucha gente extranjera
que o trae el virus o se lo va a llevar a sus países. Entonces hay que romper la cadena de contagio. De eso se trata la epidemiología y por eso es tan importante hacer las pruebas rápidas, pero proveerlas desde el sistema de salud. El gobierno pública. federal. Arturo, tenemos, y perdóname que lo haga público, pero bueno, aquí en el programa, y lo quiero decir, tenemos realmente un estudio, tú tienes un estudio de que nos indique, en México fue de los pocos países en el mundo que no pidieron pruebas para poder ingresar a los turistas que venían a nuestro país. Y parece ser que aquí, pues los números no necesariamente nos reflejan a lo largo de estos 2 años y medio realmente el número de contagios y realmente el número incluso de fallecimientos, Arturo. Bueno, a pesar de esa política tan restrictiva de pruebas en México, sí ha sido posible estimar cuál es el factor de expansión que hay que aplicar a las cifras de México para darnos una idea del contagio real, ¿no? Con las cifras que nos dio en su momento el modelo Centinela de vigilancia epidemiológica y después con un estudio que hizo el Instituto de Salud Pública en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020, se pudo estimar que el factor por el que hay que multiplicar los casos confirmados a México es aproximadamente 30 veces. Entonces, del total de casos confirmados, hay que multiplicar por 30. Y eso ocurre en todos los países. En algunos países los que hacen más pruebas hay que multiplicarlos por un factor más pequeño, pero en todos los países se subestima el verdadero tamaño de la epidemia. Lo importante es poder estimar ese factor. Ya sabemos que los casos confirmados de México hay que multiplicarlos por 30 y que las muertes confirmadas hay que multiplicarlas por 2. Por 2. Entonces estamos hablando de que en este momento en México podremos estar hablando fácilmente, con esta información que nos das, de cerca de 700,000 personas pues, que han perdido la vida. El exceso de mortalidad total en México por la epidemia, es decir, cuántas personas en México han muerto como consecuencia de la epidemia en nuestro país, es aproximadamente de 700,000 personas, efectivamente. ¿Y de contagios, Arturo? Pues de contagios, pues ya sobrepasa el tamaño de la población. Si multiplicamos los casos confirmados por los contagios totales, ya sobrepasamos el tamaño de la población. Esto quiere decir que en promedio el mexicano se ha infectado más de una vez de COVID. De hecho, de la encuesta de salud del 2020, que van a repetir ahora en 2022, pero de esa encuesta de 2020 se pudo deducir que el 70% de los casos eran asintomáticos, o sea, de los casos, porque se hicieron un muestreo serológico a nivel nacional, sí se tomó una muestra representativa de sangre de personas a nivel nacional y se pudo estimar que de todos los que ya se habían infectado hasta ese momento, el 70% reportaron que no tuvieron síntomas, ni supieron, ni se enteraron. Entonces, con ese nivel tan elevado de asintomáticos, pues es de entenderse que haya habido tantos contagios que ni siquiera se enteraron. Caray, vamos a hacer una pausa, pero si me lo permiten, y quisiera pedirte de favor, doctora Katia, si nos pudieras explicar de nueva cuenta, una vez más, después de 2 años y medio, si pudieras tener acceso a un cubrebocas, cómo lo tenemos realmente que utilizar, cómo lo tenemos que poner. Si tuvieras un cubrebocas para que nos pudieras explicar físicamente. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento. Doctora Katia, ¿no te puse en problemas? ¿Sí tendrías por ahí un cubrebocas a mano que nos pudieras ayudar? Sí. No como el tuyo, pero sí. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo se usa el cubrebocas? Ok, bueno, creo que independientemente del modelo del cubrebocas, bueno, aquí tengo un cubrebocas tricapa. En este caso vemos los pequeños pliegues, que también eso es muy importante, ¿sale? Tendemos a fijarnos poco en de qué lado quedan los pliegues. Los pliegues, al momento de que nosotros lo pongamos, tienen que quedar hacia abajo, ¿sale? Este es lo que tiene que estar externo si es un cubrebocas tricapa. En el contexto del cubrebocas que tú tienes, que es un KN,
Ese pues no hay ningún problema, ya viene la forma dada, únicamente hay que introducirla. Nuevamente regresando como al más común, que es el tricapa, recordando esta parte, pues obviamente la vamos a colocar siempre ahorita tratando de que el cubrebocas sea de la talla, obviamente de la persona. Si son niños, pues esto podría quedar muy grande. Si son cubrebocas pediátricos, me podría quedar muy pequeño. Entonces, siempre ajustar la línea metálica por debajo pues, de los ojos, cubriendo las fosas nasales y que el cubrebocas incluya un poquito de barbilla, justamente para propiciar esto que yo creo que a muchos pues, nos molesta, el hecho que al respirar de hecho se viene. Entonces esto nos habla de un buen sellado, el hecho de que se haga este efecto como negativo, de presión negativa, que se jale el cubrebocas en el contexto de estos que no son tan rígidos, eso nos habla de un buen sellado, que es lo que mencionábamos hace un rato. Lo que no queremos es que el aire se escape justamente alrededor de la cara. Entonces, en el contexto del modelo que tú tienes, el KN, pues es un poquito más sencillo, entra directamente, sale nuevamente, tratar de ajustarlo a la cara del paciente, a la talla de la persona que lo va a utilizar por detrás de las orejas. Si ha sido un poquito molesto, bueno, ya existen estos como protectores de orejas y nuevamente la línea metálica se tiene que ajustar. Entonces, la sensación que yo tengo que tener al utilizar un cubrebocas es justamente esa de resistencia, como de vacío. ¿Sale? Entonces, otra cosa muy importante también son las válvulas de exhalación. Ahorita no tengo un ejemplo, pero son estos cubrebocas que tienen como una mallita o un dispositivo en el cual sale el aire. Entonces, están prohibidas las válvulas de exhalación. ¿Por qué? Porque yo me voy a proteger al momento de respirar, va a entrar alrededor, no va a entrar por ese orificio, pero al momento de que yo exhale, va a salir. Entonces, me estoy protegiendo yo, pero volvemos a esta parte de la empatía, no estoy protegiendo a la persona que está enfrente. ¿Sale? Y sobre todo con esta también falta de conciencia de que ya nos sentimos mal y aún así me voy a ir a trabajar, me voy a subir al transporte público, voy a desayunar con mis compañeros y ya mañana que tenga todo el catarro bien puesto, entonces ya me voy a hacer la prueba y resulto positivo. Mientras tanto, ya contagié al resto de la población. ¿Sale? Entonces, esto de las válvulas de exhalación son más cómodas, ¿sí? Me permiten respirar mejor. Pero no nos sirven de nada. Pero no nos sirven de nada. ¿Sale? Nos sirven para protección, pero no para proteger a los demás. Muchas gracias por esta explicación tan detallada. Hace un momento, Carolina, nos decías, y tú como especialista en salud pública, ¿de quién es finalmente la responsabilidad de brindar la salud en este país? Porque hemos oído que el gobierno, pero pues de repente vemos los ejemplos que en reuniones públicas, como la de hace unos días en Toluca, pues todo mundo, ahí son aglomeraciones, mucha gente ya no usa el cubrebocas. Están invitando hoy otra vez la Ciudad de México a un evento masivo para un grupo de rock. Acabamos de ver también otro evento masivo al aire público. En fin, ¿de quién es responsabilidad? ¿Es una responsabilidad realmente compartida entre la sociedad y el gobierno? ¿Cómo entendemos esto? Pues sí, debería de ser una responsabilidad compartida, sin duda, porque te pueden invitar y tú amablemente declinar, porque primero está la salud de todos. Así empezó la pandemia. No sé si se acuerdan, en la Ciudad de México, con unos conciertos en donde todos los muchachos que fueron a ese concierto, no soy fan de esas cosas, no recuerdo el nombre, pero estaban en el Vive Latino. Viva Latino, exactamente. Entonces, pues por un lado, deberíamos empezar nuevamente a restringir la movilidad social, sin que esto quiera decir que lleguemos otra vez al aislamiento o confinamiento absoluto, pero sí empezar nuevamente a restringir esto, en tanto de verdad son muchos millones que no están vacunados, incluida mi hija de 11 años de edad. ¿Porque no ha llegado el tiempo o porque tú también estás con la idea del secretario de Salud de que a los hijos o a los pequeñitos no los va a vacunar, y más si son sus niños? Porque apenas hicieron el registro y la convocatoria para registrarnos. Pero la mayoría... Sí, perdóname. Pero son nada más y nada menos que en ese rango de edad 14 millones de niñas y niños. Nada más, 14 millones. Nada más. Y esa era precisamente la pregunta que era para ti, Arturo. Tenemos pues todavía una población infantil de menores de 11 años que pues simple y sencillamente están en la espera
¿De qué número estamos hablando, Arturo? ¿De qué número de infantes? Bueno, no tengo datos a la mano, pero lo que sabemos es que de entrada el contrato que se acaba de firmar de dosis pediátricas para empezar a vacunarlos de 5 a 12 es de 8 millones. El primer embarque se supone que llega esta misma semana, que van a ser 2 millones. Entonces, bueno, de entrada creo que es un sector de población que, si bien se dejó hasta el final, qué bueno que ya se va a vacunar, y ojalá que los padres de familia apunten a sus hijos y los protejan y no se dejen influenciar por comentarios tan desafortunados como el que hizo el secretario de Salud en su momento, de que él no vacunaría a sus propios nietos, ¿no? Pues eso es problema de él, pero a la población general le conviene estar bien protegida. Sin duda, y sobre todo cuando vemos que al paso del tiempo nos hemos enterado de que ha habido millones y millones de vacunas, no nada más en México, sino en muchos países del mundo, que simple y sencillamente se han echado a perder por un mal manejo, por un deficiente almacenamiento, o simple y sencillamente porque su tiempo de efectividad pasó a mejor vida, ¿verdad, Arturo? Así es, de hecho hubo algunas poblaciones mexicanas en la frontera que se beneficiaron de ello, porque como en Estados Unidos sí hay sectores amplios antivacunas, entonces se les empezaron a quedar ciertas vacunas que se acercaban a su fecha de caducidad. Entonces lo que hicieron fue ofrecerla a poblaciones fronterizas, y entonces dieron un salvoconducto o las facilidades para que acudieran a la frontera y que pudieran aprovechar esas vacunas antes de que caducaran. Les pido 30 segundos nada más para concluir, porque desafortunadamente tenemos que terminar este programa. Carolina, ¿qué podemos decir ahorita que tenemos que hacer los ciudadanos para evitar los contagios? Una de las cosas más inmediatas es usar la mascarilla todo el tiempo que estemos en lugares cerrados y con gente que pudiera ser vulnerable al contagio. 2, tratar de evitar la mala información o la desinformación en vías que no son pues las óptimas, como las redes sociales, que a veces confunden a la población, particularmente pues la gente asidua a leer esas cosas, o las cadenas. Eso confunde. Cualquier cosa, para eso están los expertos, y hay afortunadamente muchos en el país que están informando día a día sobre el problema de la pandemia. Gracias Carolina Gómez, consultora en salud pública, integrante de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Doctora Katia Rivera, del INER, doctora del INER y del Instituto Inspira para una Mejor Salud. ¿Cuál es la recomendación médica que tú nos haces para enfrentar este COVID? Tenemos 30 segundos. Médica, la vacunación. Entonces, desafortunadamente, a veces, gran parte de las personas que no se vacunan no son por creencias personales o religiosas, sino porque desafortunadamente algún otro profesional de la salud le dijo: no, es que tú fuiste alérgica de chiquita a la vacuna, no te la pongas. No, es que tú tienes enfermedades crónicas, no te la pongas. No, es que tú tienes con esto de la trombosis un riesgo, no te la pongas. Entonces, estamos desprotegiendo desde nosotros mismos, debido a esta desinformación, a los pacientes que se benefician más de la aplicación de la vacuna. Entonces, un porcentaje de este grupo de pacientes que llega sin vacunación, desafortunadamente, fue por recomendación médica. Entonces, una recomendación médica, la vacunación es para todos, hay contraindicaciones muy precisas y que tendrá que decírtelos un experto, ¿sale? No cualquier persona, un experto que te diga está contraindicada la vacuna en ti, pero realmente son mínimas, y el resto de la población tiene que vacunarse, ¿sale? ¿Y sí al cubrebocas? ¿Sí a la mascarilla? Definitivamente sí al cubrebocas, y como bien lo dijo la maestra Carolina, salvo espacios cerrados, transporte público e incluso espacios cerrados en donde yo no me pueda mantener una distancia mayor a 2 metros, uso de cubrebocas. Entonces, doctor, sí, uso de mascarillas. Gracias, doctor Arturo Ordelí, actuario y doctor en matemáticas, en ciencias matemáticas por nuestra máxima casa de estudios. ¿Qué nos puede decir para tener una mejor convivencia con este virus? Pues también hacer énfasis en la ventilación, buscar la ventilación cruzada de los espacios, ¿no? Y en donde no sea posible, porque no hay la forma de ventilarlos, tratar de adquirir purificadores de aire con filtros EPA de alta eficiencia. Creo que eso es también parte de la tecnología que podemos aprovechar, que ya es accesible, el uso de purificadores de aire de alta eficiencia.
Pues muchas gracias, gracias por habernos instruido, por habernos puesto al tanto de esta pues, situación que sigue prevaleciendo en gran parte del país. El COVID no se ha ido, el COVID sigue conviviendo entre nosotros, el COVID sigue generando problemas de salud. Les quiero agradecer de nueva cuenta, doctora Carolina, muchísimas gracias, Carolina Gómez, Arturo Drey y Katia Rivera. Muchas gracias por estar ustedes, estar aquí con nosotros y sobre todo gracias a usted por estar con nosotros. No se vaya, en un momento está aquí Joely Ramírez. ¿Qué tal, Lalo? Es un gusto saludarte a ti y al auditorio. En minutos vamos a platicar con uno de los sacerdotes muy allegados a los asesinados en Chihuahua. ¿Qué está sucediendo? Que ahora literalmente entran a una iglesia, se los rematan, hasta se llevan los cuerpos. ¿Qué está pasando en México? En minutos. Caray, qué tema. Muchas gracias y pues nos quedamos contigo, Joely. Gracias. Vamos a hacer una muy breve pausa. Volvemos.